proyecto tiene que ver fundamentalmente con promover las actividades de cuidado. Las actividades de cuidado afectan la vida de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes, y tiene la mirada de género, las mujeres jóvenes, quienes en un determinado momento de su vida, esto tiene que ver con el embarazo adolescente, tiene que ver con adelantar decisiones que terminan gravitando en forma absoluta en toda tu vida. Porque cuando alguien se encarga lleva adelante una tarea de cuidado, muchas veces posterga decisiones que tienen que ver con el ingreso al mercado laboral, que tienen que ver con consolidar la formación secundaria. Entonces, nosotros queremos visibilizar las tareas de cuidado. Hay una gran cantidad de jóvenes que están afectados a tareas de cuidado infantil, que de esto se trata el proyecto, pero también de cuidado de personas con discapacidades o personas que están relacionados con la temática de los adultos mayores. Y lo que terminamos observando es que en muchos casos es la mujer la que tiene que adaptarse, entre comillas, sobre todo cuando estamos hablando de embarazo adolescente. Y también tiene un impacto en el hombre, en esta cultura en la cual estamos inmersos, porque adelanta su ingreso al mercado laboral en condiciones quizás no aptas. Entonces, tenemos que hablar de tareas de cuidado infantil. Tenemos que saber que, sobre todo los sectores más postergados de la sociedad, en algún determinado momento no tienen los elementos que sí pueden tener otros jóvenes que están más cercanos a una condición socioeconómica favorable, y ahí aparece la familia realizando tareas de cuidado, y como la familia también cambió, como decíamos recién, la familia se adapta. Entonces planteamos un proyecto que busca promover las salas de cuidado infantil, de 45 días a 4 años. Pensamos en cuáles pueden ser los incentivos fiscales que le podemos dar a las empresas para abordar este tema. Creo que es central, tenemos que hablar, la sociedad tiene que familiarizarse, y los actores políticos, de temas de cuidado infantil son gravitantes en la vida de las personas. Jorge, como bien vos decís, hoy en día una familia joven, tiene muchas erogaciones, sobre todo tener que pagar, por ejemplo, una guardería con su hijo chiquito, y por supuesto vos, a través de este proyecto en donde planteas la firma de un convenio entre las empresas que adhieran a este tipo de iniciativas, hay ciertos no erogaciones, como bien decís, pagar o dejar beneficios impositivos. Eso es lo que planteas vos. ¿Qué beneficios tendría justamente la empresa que adhiera a esto? La idea es pensar un crédito fiscal deducible de ingresos brutos, pero fundamentalmente un reconocimiento de la responsabilidad social empresaria de las empresas, ¿no? La posibilidad de tener una sala de este tipo no solamente coadyuva a una formación más integral. Los chicos en estos tiempos, a 4 años, 5 años, 6 años, terminan marcando claramente su ADN, su forma en la cual se paran frente a los demás, sino que permiten que las familias, los hombres, las mujeres, puedan realizar su trabajo en condiciones aptas para ello, ¿no? Es decir, ¿la sala de cuidado infantil estaría inmersa en lo que es la entidad propiamente dicha, cada empresa? Exactamente. Estamos hablando que se prevean en el marco de su estructura. Hay empresas muy grandes, y es un tema que no se ha podido abordar. Se habla mucho del embarazo precoz y el ingreso al mercado laboral, y el embarazo precoz y la deserción escolar. En algunos casos la deserción escolar es la causa del embarazo adolescente, porque se habla mucho, por ejemplo, de prevención. Lo cierto es que hay muchas jóvenes mujeres que resignifican su vida a partir del embarazo. Esto es muy fuerte, no sé si le dan un sentido a su vida, porque si no, no lo tienen en un tiempo donde la sociedad construye identidad con la violencia, con el consumo, y en algunos otros casos la deserción escolar
se termina provocando. O sea, hay una relación de causa-efecto y estos temas tienen que ser abordados. Nosotros en este caso lo planteamos en esto, pensar salas de cuidado para las empresas, pero creo que el Estado también tiene que involucrarse fuertemente en este sentido. Y hay que analizar esto, ¿no? Jóvenes con responsabilidad de cuidado, que son muchísimos, estamos hablando del 25% de la población es población joven, y son los más vulnerables. Y los que, debido a decisiones apresuradas, producto de toda esta problemática de que tienen que cuidar, a veces no son los padres, son los hermanos, chicos de 9, 10, 12 años que están cuidando a su hermanito, y son decisiones para quien socioeconómicamente no tiene otras posibilidades que sí tienen determinados sectores, condiciona y marca absolutamente su vida. Jorge, cambiamos de tema, hablamos sobre esta deuda de coparticipación que tiene la Nación con el gobierno de la provincia. Había muchas expectativas en que se incluya dentro del presupuesto nacional 2018. Ayer el gobernador de la provincia anunció que no fue así, lo que generó realmente una noticia poco favorable para nuestra provincia. ¿Qué sabor deja esto, Jorge? No, es un sabor amargo porque da impresión de que el gobierno es más de lo mismo. Esto es muy fuerte, porque siempre hay que construir optimismo, hay que creer que las cosas mejor van a ocurrir, de que va a haber una pequeña mejora económica, que vamos a estar mejor, que se va a terminar con este proceso recesivo que está viviendo la Argentina. Pero esto es un golpe, porque estamos hablando, yo quiero recordarle al televidente, de un fallo de la Corte Suprema que te obliga a pagar no solamente de ahí en adelante, porque había una retención del 15%, digo, para que el televidente tenga claro, sí. Te sacaban el 15%, eran más o menos 5.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos que dejábamos de percibir porque se hacía alusión de que había un pacto fiscal que estaba vencido. Lo cierto es que también ordenaba a pagar una deuda que hoy asciende a cerca de 50.000 millones de pesos. Entonces, la verdad que nos preguntamos con mucha tristeza y dolor. En el presupuesto está incluido el soterramiento de un ferrocarril, que es el ferrocarril Sarmiento, una obra muy discutida en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por un lado, esta sensación de desazón, y por otro lado, la necesidad de revalorizar a los representantes de la provincia de Santa Fe. Un representante puede defender una mirada ideológica, cercana al macrismo, está todo bien, cercana al kirchnerismo, está todo bien. Sí. Ahora, primero tenés que defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Yo estoy convencido que Luis Contigiani tiene ese modelo de desarrollo, tiene esa visión de lo público, pero además sabe que el lugar que se tiene que parar. Yo veo algunos legisladores que ni siquiera vienen a Santa Fe, que viven en Buenos Aires y que están siempre hablando de que la frazada es corta, entonces hay que, bueno, si la frazada es corta, algún día se tiene que destapar estos dos barrios de la ciudad de Buenos Aires que han sido beneficiados sistemáticamente por las políticas públicas. Eso quería apuntar, Jorge, desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿hace falta más apoyo político, no solamente de legisladores nacionales, sino de otros sectores de los diferentes poderes del Estado para hacer presión y que el gobierno devuelva por lo menos parte de esta deuda histórica? Bueno, lo que tiene que haber es una propuesta. Y para una propuesta, todos sabemos, alguna vez hemos estado en un proceso de negociación, tiene que haber predisposición. Cuando no hay predisposición, y la predisposición no es gestual en las redes sociales, la predisposición uno la percibe. Es como cuando a vos te preocupa algo. Si a vos te preocupa el productor agropecuario santafesino, te preocupa la sequía, no es solamente cuestión de sacarse una foto en el Facebook, fotos bien pensadas, bien sacadas, con calidez. Si esto después no lo podés sostener con políticas públicas concretas, si dijiste que va a entregar determinados fondos para asistir a los productores y después no recibí ni una llamada, ni un WhatsApp, ni un mensaje de texto, se vacía la política de contenido, es la nada misma, es simplemente esto de la posverdad, publicar y decir cosas, y esto puede ser eficiente según una lógica durán-barbista, pero no le cambia la vida a la gente. Mencionabas el fondo para los productores que aún no ha llegado, una promesa que realizó el gobierno nacional y que no ha cumplido, pero también otro de los temas en debate es el fondo del conurbano y todo lo que está aconteciendo en torno a este tema. ¿Qué posturas tenés en relación a esta cuestión? No, creo que hay que estar alertados, tenemos que estar atentos, los santafesinos tenemos que estar atentos, porque puede haber un fallo de la Corte Suprema que busque legislar
sobre el fondo del conurbano bonaerense, modificando las pautas de reparto. De esto estamos hablando. Estamos hablando de una cuestión de reparto de fondos, de una ley que tenía que ver con ganancias, que afectaba el 10% de lo recaudado para este fondo del conurbano. ¿Qué plantea el gobierno nacional? Que sea la Corte y no las cámaras legislativas las que permitan repensar cómo se reparte, beneficiando a la provincia de Buenos Aires en cerca de 50.000 millones de pesos. Otra vez, justo, este era el número de la deuda de la nación con la provincia. A la provincia de Santa Fe le afectarían cerca de 5.000 millones de pesos, que también, otro número familiar, es el que la provincia de Santa Fe empezó a recibir a partir del fallo de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un legislador? Yo soy legislador provincial. Presentar proyectos, ideas, está todo bien. Ahora, si no defendés los recursos, todo es mentira. Todo es mentira. Porque no podés hablar de políticas públicas de cuidado infantil, por ejemplo, si no tenés los recursos para hacerlo. No podés hablar de modelos de desarrollo si no tenés los recursos para hacerlo. No podés hablar de algunas alternativas y propuestas, como la cuestión de darle una función en términos de desarrollo a la ex Fiat, símbolo de la Santa Fe, que no fue si no hay fondos. Entonces, digo, la primera cuestión es cómo te vas a parar para defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Y lo del fondo del conurbano bonaerense es central. Santafesinos, estemos atentos, porque por vía de un fallo nos pueden quitar obras públicas. Y tiene que saber el ciudadano que una obra pública, que un recurso menos, significa no tener esa obra de gas, ese centro de salud o ese gasoducto que tanto necesitas. Jorge, este sabor amargo del cual hablas también se extiende ante la inexistencia de la palabra puente Santa Fe-Santo Tomé en el mismo texto de la proyección económica de Nación para el próximo año. Sí, la verdad que nosotros teníamos expectativas de que el gobierno nacional incluya esta obra, sobre todo teniendo referentes de tanta valía, de tanta importancia, de tanta notoriedad, de tanta visibilidad, como el intendente de la ciudad de Santa Fe. El presidente ha venido varias veces, y la verdad que nosotros teníamos expectativas de esta obra, y de a veces uno habla, pero la obra Santa Fe, Paraná está incluida, el puente, sí. Es cierto, pero hay que ver cuál es la imputación presupuestaria, esta es la cuestión. Es decir, ¿cuántos son los recursos que vos vas a destinar a hacer una obra? Porque si no, vos encontrás el ítem y vos decís, uy, acá está, puente de Rosario, Santa Fe, Paraná. Sin embargo, no está respaldado con recursos necesarios para poder hacer la obra. Es una cuestión simbólica. Hay que gestionar más y hay que dejar de hacer gestualidad, ¿no? Cuando uno gestualiza, en vez de gestiona, prioriza el mensaje que se da hacia afuera, pero hacia adentro, como decía mi abuelita, naranja. Muy bien. Jorge, en materia de todo lo que acontece aquí en nuestra provincia, hay que hacer referencia a lo sucedido con las fuerzas policiales, este casi centenar de agentes que están involucrados, al parecer, en situaciones bastante complicadas en materia judicial. Y justamente uno de los proyectos que se está impulsando desde la legislatura es la reforma policial. Se ha avanzado en el Senado. ¿Qué puede pasar en diputados en torno a este tema? Se tiene que tratar. Hay que ver también qué tipo de reforma policial. El ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, hace mucho tiempo que está impulsando. A mí personalmente me ha planteado la necesidad de poner este tema en agenda. La justicia hace su trabajo y está bien, que depure, que ordene, que establezca un sistema de premios y castigos para los policías que no hacen las cosas bien. De la misma manera hay que reconocer que hay otros que sí lo hacen, lo quiero decir, y que no se puede estigmatizar a una fuerza que tiene que dar una respuesta concreta. Sé que en algunos casos estamos hablando de cierto grado de corrupción estructural que se da en todos los lugares, en las fuerzas policiales, pero tenemos que dar las herramientas necesarias para que el ministro de Seguridad pueda tomar las decisiones adecuadas.